Buenos días, ¿cómo amanecen? Buenos días, Buenos profe. días. Buenos días. Buenos Días. días. Buenos días. Bueno, ayer me aclararon que no faltaban tres grupos, faltaban solamente dos. ¿Y los grupos que faltan? Es el A5 y el B4. ¿Falta algún otro grupo? Aparte de esos. Ya que comience el A5. ¿Listo? Ujú. ¿Sí? Sí. Sí, sí, señor. Listo. Hola, este es el ejercicio propuesto por el grupo A5. Veamos el contexto del problema. En las construcciones es normal que constantemente los obreros estén cargando con carretes de soga, la cual se utiliza ya sea para los sistemas de poleas que hacen de elevadores improvisados o para tareas varias, como garantizar la rectitud y la disposición uniforme de las vigas u otros elementos. Para estos casos se usa una cuerda muy delgada. El ejercicio dice así: en cierta construcción, un obrero llegó a la conclusión de que sería más fácil llevar el carrete de un nivel a otro, haciéndolo rodar sobre los planos que conectan cada piso. Para esto, se valió del mecanismo mostrado en la figura 1. Hay que tener en cuenta el radio de los cilindros extremos, que es de 45 centímetros, el del cilindro del centro, que es de 40 centímetros, también la longitud del plano inclinado, que es de 10 metros, la masa de los cilindros extremos, que es de 1,5 kilogramos, y la masa del cilindro del centro, que es de 5 kilogramos, y por supuesto la figura 2. Con base en esto vamos a responder. Primero, ¿cuál será el valor de la tensión y o fuerza ejercida por el obrero si se espera que el carrete llegue hasta el final del plano con una velocidad de 8 metros sobre segundos? Y segundo, ¿cuál es el valor de la fuerza de fricción estática? Antes de entrar a hacer el análisis numérico del problema, conviene hacer un diagrama de las fuerzas y en este caso de los torques, con el fin de determinar el sentido positivo de la rotación y otros aspectos importantes. Una vez hecho el diagrama, procedemos a descomponer el movimiento de rodadura en movimiento traslacional y rotacional. En el movimiento traslacional hacemos la sumatoria de fuerzas en nuestro eje de movimiento, donde W corresponde al peso total. Para el movimiento rotacional hacemos la suma de torques y vemos que tanto la tensión como la fuerza de rozamiento inducen rotación. Por lo tanto, tenemos lo siguiente. Ahora, para hallar el valor de la tensión, primero debemos hallar los valores de la aceleración del centro de masa y la aceleración angular. Para esto, usamos la expresión cinemática que relaciona la velocidad final, el desplazamiento y la aceleración tangencial, que es la del centro de masa. Despejamos la aceleración y sabemos que parte del reposo, por lo que la expresión se reduce a lo siguiente. Reemplazamos los valores que ya conocemos y hallamos la aceleración tangencial, que es de 3,2 metros sobre segundos al cuadrado. Por ser un movimiento de rodadura, se cumple que la velocidad del centro de masa es igual a la velocidad angular por el radio, y de la misma forma que la aceleración del centro de masa es igual a la aceleración angular por el radio. Despejamos la aceleración angular y reemplazamos valores de aceleración tangencial, el radio mayor, y operamos, obteniendo así la aceleración angular, que es de 7,11 radianes sobre segundos al cuadrado. Ahora retomemos las ecuaciones que teníamos. Para el movimiento traslacional reemplazamos valores de peso y con él la masa total. La aceleración tangencial operamos y dejamos la ecuación expresada de la siguiente manera. Y para el movimiento rotacional simplemente despejamos la fuerza de rozamiento. Volvemos a la expresión que acabamos de hallar y reemplazamos la fuerza de rozamiento. Operamos y despejamos la tensión, obteniendo lo siguiente. Finalmente, calculamos el valor de la inercia, valiéndonos de los datos suministrados sobre las masas y los radios de los cilindros extremos y el cilindro del centro. Sumamos los momentos de inercia de cada cilindro, donde I2 e I3 corresponden al momento de inercia de los cilindros extremos, cuyo valor es el mismo. Calculamos I1, calculamos I2, I3 y sumamos, obteniendo como resultado la inercia total. Ya disponemos de todos los datos para el cálculo de la tensión, la inercia, la aceleración angular y ambos radios. Reemplazamos y operamos,
obteniendo así la tensión. La respuesta del inciso 1. El valor que debe tener la fuerza de tensión, es decir, la fuerza que debe ejercer el trabajador para que el carrete ruede a lo largo del plano inclinado y llegue hasta el final con una velocidad de 8 metros sobre segundos, es de 74,61 newtons. Y para finalizar, en el inciso 2, la fuerza de fricción, que para el caso de rodadura pura es siempre estática, se obtiene volviendo a la ecuación que usamos como pivote para hallar la tensión, es decir, donde podemos reemplazar valores de inercia, aceleración angular y los radios, y la reciente hallada tensión. Operamos y obtenemos el resultado. El valor de la fuerza de fricción estática para el movimiento de rodadura del carrete es menos 55,17 newtons. Eso es todo, muchas gracias por ver. Si tienes alguna pregunta, coméntala. Listo. Yo tengo una pregunta con la imagen del principio, cuando se planteó el problema, grupo A4. Antes, en la imagen en la que, la tensión está por la parte, no, donde usted pone la tensión ahí, donde usted pone la tensión, exacto. Ahí se tiene como el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Pues hasta donde tengo entendido, en movimiento de rodadura en la parte de abajo no, la velocidad tan lineal no es cero, ¿verdad? ¿No sería mejor que la tensión estuviese arriba o no tiene nada que ver? O sea, si la tensión estuviese arriba, quiere decir usted que si la cuerda saliera desde la parte de Sí, arriba desde del la parte carrete. de arriba, sí. Sí, al comienzo estaba planteado así para hacer que el carrete subiera, pero si en caso de querer hacer que el carrete baje, si se pone la cuerda saliendo desde arriba, no baja o sea, no va por su propio peso, solamente bajaría si el trabajador estuviera soltando la cuerda. Entonces, para el ejercicio no tiene ningún caso que salga desde arriba porque no baja el carrete. Ah, listo, 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 gracias. Yo tengo una pregunta, B3. O sea, se supone que es un carrete, ¿no? Entonces, si, o sea, no entiendo muy bien si eso está enrollado pues con la cuerda, ¿cómo lo suben sin que se desenrolle? El sentido del movimiento es hacia abajo. Espera, muestra el dibujo anterior. O sea, pues es que está enrollado con la cuerda. ¿Hacia dónde tiene la dirección de giro en ese diagrama? Ah, ok, estoy viendo. Tuvo que haber sido un fallo con el esquema. Sí, porque pareciera que estuviera subiendo, entonces la tensión sí tendría que estar arriba. Sí, exacto, eso me creó una confusión por eso también. Vale, Sí, sí. pero lo que dijo sí está bien. O sea, sí tiene que ir la tensión abajo para que funcione. ¿Usted le puso tensión y aparte fuerza de rodadura? ¿Fuerza de fricción? Ok. Esto tiene que ir en esa dirección para que efectivamente se mueva hacia la izquierda. Bueno, en el sentido horario. Antihorario. ¿Listo? ¿Cuál es otra pregunta? Profe, grupo B3, pasa algo que la fricción y el radio se aplican sobre, perdón, la tensión y la fricción se aplican sobre radios diferentes. Sí, sí, puede colocar el cálculo de la... Uy, es que no sé en qué parte del video está, pero el producto cruz entre la parte de la ecuación de rotación, entonces se aplica diferente. La torsión se hace una hacia el radio grande, que es la que le hace la fricción, y otra se hace hasta el radio pequeño, que es la que le hace la tensión. Creo que, ahí. Sí, de que se rotula R2 y R1. Bueno, esa es la parte que influye. Ah, ok, gracias. Listo.
Profe, grupo B1, Sí. por lo menos es netamente necesario aplicar tensión para que pueda bajar el carrete. No realmente, naturalmente el carrete bajaría sin tensión, esto, pero si se dispone como está, sí se produce tensión. Es decir, si no se amarrara nada, claro, bajaría, pero aún así, si se amarra, con lo que se creería, sí se produce una cierta tensión. Ah, vale, gracias. De nada. Listo, muy bien. El grupo de 4. Ustedes lo analizaron. Bueno, habría sido chévere analizarlo y ahora subiendo, ¿no? Sí, de hecho hay dos cosas que subiendo también se podría hacer que baje, pero con un movimiento de rodadura muy extraño. O sea, cuando yo estoy planteando, decía que, listo, para subir sería desde como es un compañero desde la parte de arriba, ¿no? Y hay otra forma de hacer que baje que desde arriba y es como haciendo que el giro se haga que la rueda se deslice, pero creo que ahí ya no sería un movimiento de rodadura perfecto. Sí. O soltando la cuerda. Listo. Listo. El grupo de 4. Sí, profe, ya. Hola, hoy vamos a trabajar un ejercicio de energía cinética rotacional. El enunciado nos dice que se está experimentando con un nuevo combustible para automóviles a base de biocombustibles de caña de azúcar, por lo que se quiere crear un diseño novedoso y exclusivo en el auto en cada una de sus partes. Así que se hace la primera prueba y se observa que mientras funciona el motor de biocombustibles, el volante que da vuelta con el cigüeñal almacena energía después de cada explosión de combustible para proporcionar la energía requerida para comprimir la siguiente carga de combustible y aire. Suponiendo que el volante debe tener no más de 16 centímetros de diámetro, su grosor medido a lo largo de su eje de rotación debe no ser mayor a 7 centímetros. El volante debe liberar 50 joules de energía cuando su rapidez angular cae de 1000 a 850 revoluciones por minuto. Diseñe un volante de aleación de acero para satisfacer estos requisitos sabiendo que el material tiene una densidad de 7.85 por 10 a la 3 kilogramos sobre metros cúbicos. Especifique la forma y masa del volante. Aquí tenemos los datos que se nos presentan en el enunciado. El ejercicio se va a dividir en 4 partes para su solución. En la parte A vamos a realizar un análisis de la forma del volante. Dado que queremos almacenar gran energía a una velocidad de rotación específica, es necesario hacer que el cilindro llegue a su momento de inercia máximo, ya que la energía cinética rotacional es un medio del momento de inercia por la rapidez angular al cuadrado, y la rapidez angular es constante. Al tener la inercia máxima, también se alcanza una energía máxima. El volante va a tener la forma de un cilindro hueco con radio exterior de 8 centímetros y una longitud de 7 centímetros. Dado que el cilindro es hueco, va a necesitar un soporte interno como un disco. Se va a usar un disco con un grosor de 1.5 centímetros. Por lo tanto, la longitud del cilindro hueco va a ser de 5.5 centímetros, con un radio interno que es necesario determinar. Aquí en la figura se puede observar la forma del volante teniendo en cuenta el cilindro hueco y el disco en la estructura. En la parte B del ejercicio se va a trabajar en una expresión que relaciona el momento de inercia con el radio interno, sabiendo que la inercia total del sistema es la suma de la inercia del disco y del cilindro y que el momento de inercia de objetos rígidos homogéneos como el disco y el cilindro hueco está representado en la ecuación 2 y 3. A reemplazar en la ecuación 1, el momento de inercia total es, con la densidad del material del cilindro hueco y del disco que se nos da en el enunciado, se determina la masa con la ecuación m es igual a la densidad por el volumen. Al sustituir,
y también haciendo el cambio por los volúmenes de las figuras y reemplazando por los valores numéricos se llega a la ecuación 6. En la parte C se determina el radio interno teniendo en cuenta la energía que se libera y el cambio en la rapidez angular. Se nos dice que el volante debe liberar 50 joules de energía cuando su rapidez angular cae de 1000 a 850 revoluciones por minuto, por lo que, obteniendo la ecuación 7 y reemplazando por los valores numéricos que se tienen, además de convirtiendo la rapidez angular, obtenemos el siguiente momento de inercia. Usando la ecuación 6 y los datos obtenidos además de la densidad del acero, al resolver para el radio interno se tiene que es, finalmente en la parte D se calcula la masa del volante, que es la sumatoria de la masa del cilindro hueco y la masa del disco. La masa del disco es de 2.37 kilogramos, mientras que la masa del cilindro hueco es de 6.04 kilogramos. Así, finalmente, la masa del volante, que es la que satisface los requisitos del enunciado, es de 8.41 kilogramos. Muchas gracias por su atención. Esta presentación fue realizada por David Santiago Cárdenas y quien les habla, Joaira Melisa Ariza. Listo, profe. Yo tengo una pregunta del grupo 1. Sí, señor. En la primera parte hacen especificaciones de longitud y radio. ¿Esos ustedes la dieron o la encontraron de alguna manera? ¿Me puedes volver a repetir? Que no te oí bien. Que en la pregunta dice especifique la forma y masa de volante y ustedes dieron radio y eso lo encontraron de alguna manera o dieron los datos. O sea, lo que te están pidiendo en el ejercicio es que tienes que hallar alguna forma que genere, digamos, una mayor inercia. Entonces, la forma que nosotros hicimos fue a partir de un cilindro hueco, pero con el disco en la mitad. Entonces, con el disco en la mitad es como si fuera otro cilindro. Entonces, son dos cilindros huecos por cada lado y un disco en el centro. O sea, de la forma en la que lo hallamos es de la manera en la que al sacar el radio interno, esta raíz no nos diera negativa. Vale, gracias. Yo tengo una pregunta del grupo A3, o sea, ¿es absolutamente necesario el disco? ¿Para qué sirve el disco ahí? Sí, pues en el diseño es como para darle sostén, para que como que no se deforme el volante, es como por diseño, para que se mantenga la forma del cilindro. Vale. Yo tengo una duda, grupo A4, ¿y para qué era que necesitaban que que tuviese mayor inercia? A ver, porque era de los requisitos que pedía, el enunciado. Necesitábamos mayor energía cinética rotacional. Entonces, para mayor energía cinética rotacional con una velocidad constante era necesaria una mayor inercia. Vale, listo. Gracias. Grupo B3, ¿me podría explicar cómo saben que la inercia es máxima? Qué pena. No entendí muy bien esa parte. O sea, yo sé que necesitan que sea máxima para que la energía cinética sea automáticamente máxima, pero ¿cómo saben que la inercia es máxima? O sea, para sacar energía máxima, te están diciendo estos datos, que, digamos no puede tener más de 16 centímetros de diámetro, que es prácticamente todo el cilindro con su radio exterior, y que su grosor, que es en sí como el largo del cilindro, la altura del cilindro no puede ser más de 7. Entonces, a partir de esos datos es que puedes sacar la inercia. O sea, tienes que jugar con los datos del disco y dependiendo si es más o menos en cuanto no te dé el radio negativo, es como sabes que sacas la inercia máxima. Sí, en sí es que nos dan el dato de la energía máxima en el enunciado
y ese cambio de la energía que se da en el sistema. O sea, de la energía que sale es lo que tienes que sacar para que esto no te dé negativo y es como sabes que tienes la máxima que se puede. Ah, ok, gracias. Bueno, esto... ¿Puedes Cuénteme. puedes responder una pregunta del taller, por favor? O ¿Me sea, pregunta a ¿me puede mí? explicar un ejercicio, por favor? No, pero de este grupo, no entiendo. No, no, del taller. O sea, si ya terminaron las preguntas, ¿no? Ah, espérate. Este... Sí. De este ejercicio, si usted quiere maximizar o minimizar una función, usted necesita derivarla igual a cero. El cuento con la ecuación de la inercia es que cuando usted la deriva igual a cero, le da que solamente tiene mínimos. O sea, le va a calcular la mínima de la inercia. El máximo de la inercia sería cuando la masa y el radio en este caso sea lo más grande posible. O sea, no sé si intentaron calcularlo con cálculo, mejor dicho, con el concepto de mínimo y máximo de una función. No, no lo habíamos pensado. Hasta ahorita que me lo dije, es verdad. Sí, no caí en cuenta. Bueno, igual cuando lo hubieran hecho, pues digamos que hubieran conocido el mínimo de la función, pero tanto como el máximo. De hecho, hicimos un ejercicio de eso. Nos daba que la inercia era mínima cuando estábamos en el centro de masa y de las medidas, pues bueno, tendrían que derivar con respecto a R, porque en ese caso lo hicimos es con respecto a una posición, ¿no? Entonces, a ver qué radio tiene que tener para que sea máximo o mínimo. Y pues hubiera llegado a un resultado un poquito medio, les diga como que bobada, pero ese era el máximo. Si hacen ecuación diferencial, es decir, si derivan con respecto al radio y con respecto a la masa, como regla de la cadena, les hubiera dado de pronto un resultado más interesante. Yo creo que ahí o podrían hacerlo o podrían quitar esa parte de es que estamos hallando la inercia máxima, Ok, sí. porque más bien tiene una energía conocida. Bueno, muy bien. Eso. Gracias. Ahora sí. ¿Cuál ejercicio? El 9. Muéstramelo, por favor. Voy. Listo. Ya, ese. Ok. Esfera sólida de mayor. Listo. ¿Dónde está colocando el mínimo gravitacional? Salí de la parte de abajo, ¿no? Espere, no, el mínimo gravitacional. Ajá. O sea, ¿es lo mismo que el punto más bajo? Digamos,
Aquí usted tiene que considerar algo. Cuando la esfera está en la parte de abajo, está acá y acá en el punto más alto. ¿Listo? Ahí usted tiene que colocar igual su cero de energía gravitacional. Por ejemplo, podría llegar a colocarla aquí en toda la mitad. Es lo que yo le recomiendo. Aquí usted llega y dice, bueno, esta es mi energía gravitacional igual a cero. La parte más bajita. De ahí usted puede colocar cuánto es la energía potencial que tiene arriba. Pero mire de dónde la está midiendo, ¿no? Desde una altura que ya es R, por así decirlo. Y usted lo va a medir de nuevo hasta el centro de masa del objeto. O sea, siempre intente hacerlo desde el centro de masa hasta el centro de masa. Cuando él llega a la parte más alta, tenga cuidado con esa energía gravitacional de nuevo, porque mire que esta partícula realmente nunca estuvo desde 0 hasta R. O sea, cuando está en la parte más alta acá, ajá, tampoco. Porque mire que él no llega a R. Aquí le falta el radio de la partícula minúscula. Y acá ya está en el radio de la partícula minúscula en la parte de abajo. O sea, si yo quisiera aquí mirar la energía potencial gravitacional en la parte de arriba, sería mg 2r, ¿sí? Esa es la altura a la que está, menos 2 veces el radio minúsculo. ¿Sí me entiende? Sí, sí, señor. Ok, entonces tenga cuidado con eso. O sea, esta sería la energía potencial gravitacional que tiene aquí. Está a Pero, o sea, 2R desde el la piso, vuelta, pero le estoy quitando el R chiquito porque él está sobre la superficie de él, no sobre el centro de masa, y arriba tampoco está en la superficie de él. Listo, ahora sí. la vuelta es, o sea, lo que no comprendo es, está la esfera chiquita arriba, ¿sí? Ajá, Y se suelta. sí, Y pues dice lo de reposo con el punto más bajo de la esfera, una altura H. O sea, pues ahí lo que usted dice la rayita, ¿sí? sí. Y luego, donde dice, por la parte baja del bucle de radio R. O sea, ¿qué se supone que hace? No entiendo esa parte que usted no entiende. Espérate, a ver. ¿Qué es lo que usted no entiende? Parte Ya, del señor. reposo con el punto más bajo de la esfera en una altura H sobre la parte baja del bucle. Ah, ok, listo, o sea, hasta acá. Ah, Eso. pues que entra por acá, entra por abajo. Ajá, o sea, la otra esfera es un... Dios mío, la física, esos inventos que se hace. Esto tiene más sentido. Que entra por la parte de abajo del bucle. No es más. Cuando dice que cuál es tal que la esfera complete el bucle, nosotros ya hicimos algo de eso una vez. O sea, evalúe también la sumatoria de fuerzas aquí y mira a ver si la normal es positiva o es negativa o qué. Porque eso es lo que tiene que hacer, que la normal mínimo ahí prácticamente sea cero. Ah, listo, listo. No, lo que yo entendí era, o sea, pensé el esquema y toda la vuelta. De hecho, Que sí, si la la normal esfera es... grande en realidad es una esfera. No, es un bucle. Sí. Entonces la Pues no pequeñita sabía que era bucle. viene, se va por abajo, pasa por encima y a Sí, ver sí, si llega a señor. ese punto. Listo, profe, muchas gracias. Listo, muy bien. Bueno, gente, terminamos. Ya está en la página de TIC para que suban las evaluaciones. Creo que está, de hecho yo no le cambié la fecha. Está hasta el jueves a las 10 de la noche. Entonces, por favor, respondan lo más pronto posible. El viernes deberían ya tener las notas por ahí que... Es que es el cuento. En la tarde yo creería, porque yo me desocupo a las 12 del día. Entonces en la tarde rápidamente reviso lo que ustedes subieron y les coloco las notas para que revisen y en la noche se hacen definitivas. Entonces en la tarde estén más o menos pendientes, yo les avise cuando ya estén, para que las miren. ¿Listo? Listo, sí, señor. Profe, ¿usted habilita para subir hoy? Lo habilité para subir ayer, creo. ¿Por qué? Ah, ok. Ah, no, pregunto.
Está hasta el jueves a las 10 de la noche, una cosa así, porque igual el servidor siempre se cae a las 10 de la noche. El de... Profe, ¿usted va a subir antes las anteriores notas? Yo creo que la subo el jueves. Ah, el Ok. jueves, sí, el mismo jueves puede ser. ¿Listo? Bueno, profe, gracias. Bueno, Listo. chao gente, se cuidan mucho. Chao, profe. Listo, profe. Chao, hasta luego. Gracias. Chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Hasta luego, profe, gracias. Luego.